la primera fase general del proceso bolivariano, es la segunda, es la tercera, es la cuarta camada. ¿Fueron los que lo formaron ustedes o estos muchachos que ahora están formando a nuevos militares? Y recuerden lo que pasó en febrero de 1989. El pueblo salió a la calle y salió a pueblo desnudo, a pecho desnudo, y fue masacrado. Fue una explosión social que nadie pudo, ningún partido político pudo organizar. Una explosión espontánea, abierta, reprimida por la Fuerza Armada. ¿Y qué pasó el 4 de febrero, en noviembre del 92? Salieron los rebeldes, los compañeros militares, a rescatar los sueños de Bolívar, ¿verdad? Pero ahí tampoco hubo pueblo. Así como en febrero de 1989 hubo pueblo sin Fuerza Armada, en febrero y noviembre del 92 hubo Fuerza Armada rebelde sin pueblo. Pero eso comenzó a cambiar. ¿Cuántos votos sacó el señor Carmona? ¿Cuántos votos? ¿Quién lo eligió? Como están eligiendo los gobiernos en Italia. ¿Cuántos votos sacó el señor Monti en Italia? Miren en Grecia. ¿Quién sabe dónde está Platón, Aristóteles y todos esos filósofos griegos? Se deben estar dando vueltas en la tumba por lo que está ocurriendo allí en el hermoso pueblo griego. ¿O qué está pasando en Italia? ¿O qué está pasando en España? Donde el desempleo es 1 de cada 4 personas se encuentra desempleado y 1 de cada 2 jóvenes está desempleado. Es el capitalismo europeo, son los 50 millones de personas que perdieron su vivienda durante la crisis del 2007 y 2008 en los Estados Unidos, las personas que no tienen asistencia social, que se ocupe el señor Obama de darle felicidad a su pueblo y no construir bases militares en América Latina con lo que pretenden amedrentar este proceso, porque no pueden permitir que el proceso bolivariano tenga éxito. Y eso tenemos que tenerlo bien en la conciencia de cada uno de nosotros y en la conciencia colectiva. 2 conceptos básicos usamos los que venimos del campo de la planificación. Uno es el concepto de la dirección del proceso, la direccionalidad. ¿Para dónde vamos? Ustedes saben que la utopía es el lugar que no existe, es como un faro, lejos, que uno divisa, pero que nunca alcanza. Bueno, aquí en Venezuela, con la presentación del programa de gobierno del presidente Chávez, tenemos una orientación, y una orientación que no va solamente a las raíces históricas del proceso venezolano, del fracaso de los sueños de Bolívar en 1830, del fracaso de Zamora, del fracaso de Simón Rodríguez, del fracaso de todos los héroes que han luchado. Por eso cuando a veces dicen y hablan del segundo elemento del socialismo, dicen el socialismo del siglo XXI. No, el socialismo es una vieja idea ancestral. Miren el pueblo guaraní ahora sometido a la ultraderecha nacionalista y al gobierno de los Estados Unidos. Ese pueblo que fue capaz de defender en aquella guerra contra Argentina, Brasil, Uruguay, que destruyeron la cultura guaraní y ahora pretenden sofocar la voluntad del pueblo guaraní. Otra intentona más, Honduras, lo que hicieron en Ecuador, lo que querían hacer en Bolivia, lo que hicieron en Guatemala, lo que trataron de hacer en Santo Domingo, en Cuba, etcétera. Eso ha sido la historia del gobierno norteamericano, invasión. Y ahora entonces aplican una invasión suave, la revolución rosada en Ucrania. Y miren lo que hicieron en Libia. Destruyeron a Cirenaica primero y después bombardearon.
Mire lo que hicieron en Irak, mire lo que buscan hacer en Afganistán, mire lo que buscan hacer con el imperio persa y ahora con la presencia del presidente Ahmadinejad en Venezuela. Presenten, y allí es donde está la raíz, no solamente de la crisis del capitalismo, con el desempleo que estamos viendo en Europa, con las dificultades que tiene el pueblo griego, el pueblo italiano, el pueblo francés, el pueblo irlandés, el pueblo portugués, el pueblo norteamericano también, porque la crisis, como bien lo plantea el profesor Mesaro, no es una crisis del capitalismo. Antes del capitalismo ya la lógica del capital imperaba. Y la lógica del capital, como dice el profesor Mesaro, no es capaz de solucionar por lo menos 4 contradicciones fundamentales. La de la igualdad sustantiva, y no hago solamente la igualdad de género. La contradicción entre el Estado nacional y las transnacionales. El desempleo estructural. Vean allí España, 1 de cada 4 personas desempleadas y 1 de cada 2 jóvenes en situación de desempleo. Y el problema del ambiente. O sea, la destrucción del planeta, porque si pretenden los otros países, inclusive China, de seguir el modelo norteamericano de consumismo, la Tierra, este planeta no nos da en términos de recursos. Tenemos entonces una direccionalidad del programa y aquí la vamos a discutir. Ahí se plantean objetivos de carácter histórico, la independencia, el socialismo. ¿Y qué significa el socialismo? ¿Cómo se come eso? En la lógica del capital, como lo estudió Carlos Marx y como lo hace ahora el profesor Mesaro, es el capitalista el que organiza la producción para la extracción de plus trabajo por vía económica. Eso se llama plusvalía. Y en el caso de la experiencia soviética, por más de casi 3/4 de siglo, allí se intentó una nueva sociedad llamado socialismo real, donde la extracción de plus trabajo se hacía por vía política. O el caso chino. ¿Cómo se entiende el caso chino? 1.300 millones de personas en un crecimiento interanual por más de 30 años del 10%, donde están combatiendo la miseria y todavía tienen que hacer. Revolución China, Mao Zedong, 1949. La revolución cultural, Deng Xiaoping y ahora Hu Jintao. Y un partido comunista chino con más de 75 millones de militantes, de 1.300, que ha permitido una trayectoria a la 3ª, a la 4ª generación y posiblemente en pocos meses veremos los nuevos dirigentes del Partido Comunista Chino. ¿Pero qué se construye en la economía china? Una sociedad bajo la lógica del capital, donde la extracción del plus trabajo se da por vía política. Se está volviendo el capitalismo. Ya la economía china pasó a ser la 2ª economía del mundo. La 2ª economía pasó a Inglaterra, pasó a Alemania, pasó a Japón. Por supuesto, los Estados Unidos es la mayor economía con un producto mayor de 14.000 millones de dólares. Y con el complejo militar industrial más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad, con la posibilidad de destruir la vida sobre el planeta de estos casi 8.000 millones de seres humanos que la habitamos. Entonces fíjense cómo no se trata solamente de una crisis del capitalismo como la estamos viendo en Europa, donde en Grecia aumentan los años de trabajo, disminuyen los salarios, sacan a la gente a la calle, se acabó el estado del bienestar, aquel que se dio en los años 40 después de la guerra, y en los propios Estados Unidos, donde el desempleo es superior a ¿cuántas personas? Con 50 millones de personas que no tienen seguridad social. ¿Y qué pasa en contraste en Venezuela? En 10 años, queridos amigos, este señor, este Rambo que tenemos de comandante presidente, ha revertido la situación. Y óigase bien, para distribuir una renta petrolera que nadie produce. Y miren la cantidad de que estamos hablando. Si el Producto Interno Bruto de Venezuela, son cifras que a veces no podemos tener en la cabeza, son 300.000 millones de dólares,
la renta petrolera se encuentra entre un 15 y un 17%, y eso no lo produce nadie. Y ya en la economía política de Adam Smith decía que la renta era una rémora para el desarrollo del capitalismo. Entonces, ¿qué estamos construyendo nosotros en Venezuela? Un socialismo rentístico a base de la renta petrolera,